¡Ay, qué hermosa! Buenas noches, mis amados hermanos. Buenas noches, hermano Gustavo. Buenas noches, Gustavito, qué gusto verlo. Un abrazo del Señor para cada uno. Que le use grandemente, mi hermano precioso. Gracias, mi hermana Anita. El Señor y el Espíritu Santo se van a mover en esta noche. Amén. Así. Sabe que yo ya estoy acostumbrándome a orar todos los días, eso que sea hasta para siempre. Eso, así es. Como decía el pastor Cristian ayer, ya han pasado varios meses y eso evidentemente va generando en nosotros una necesidad, una necesidad interna de poder estar conectados al Señor. Así que, bueno, vamos a estar ahora con la segunda parte de lo que veníamos conversando en la mañana, ¿cierto? Estuvimos allí tempranito a las 7 conversando de la apostasía. Así que si hay un hermano que se está sumando a esta hora de la noche porque no pudo estar en la mañana, vamos a hacer un breve resumen para ir de alguna manera poniéndonos al día con lo que estuvimos conversando en la mañana. Entonces, hablábamos de la apostasía, amados míos, a raíz de lo que nuestro pastor Juan Manuel nos predicaba el domingo recién pasado y contextualizábamos ahí, ¿cierto? En la iglesia de los últimos tiempos, decíamos que la apostasía, ¿verdad? Es una señal de la iglesia de los últimos tiempos, y no es precisamente una señal que realmente nos pueda provocar una bendición, sino que es algo que la iglesia, es decir, usted y yo, estamos expuestos cuando nuestra relación y nuestra intimidad con el Espíritu Santo se van disminuyendo, se van diluyendo, se van debilitando. Y conversábamos también que en virtud de los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? En estos tiempos proféticos que estamos viviendo, entendemos por lo que está ocurriendo que ya la venida del Señor está más que pronta. O sea, ya decir que es pronto ya es dar quizás extender algo más allá, pero ya en realidad, amados míos, la venida del Señor, si bien es cierto, nadie podría dar una fecha, ¿verdad? Ni una coordenada específica, pero por lo que vemos acontecer, ya la venida del Señor, amados míos, es algo que en los tiempos que estamos viviendo, en los contextos que se están desarrollando, es algo que debemos tener cada día muy presente en nuestro corazón. Y nos situamos allí, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y está enseñando el apóstol Pablo sobre esto, y él está diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis, dice la Reina Valera, es decir, no se inquieten, no se pongan impacientes, no se pongan dudosos, no se pongan intranquilos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que la iglesia de Tesalonicenses ya estaba muy asustada, estaba muy inquieta. Entonces, desde esa perspectiva, el apóstol Pablo, ¿verdad?, los alinea y dice que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, estamos hablando del Señor, ¿cierto? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, amados míos, decíamos que una de las señales del fin será precisamente la apostasía de la iglesia. Y decíamos que la palabra apostasía tiene que ver con apartarse, tiene que ver con una deserción, tiene que ver con una revuelta. Es un término que, dándole un poquito más de contexto, es un término, ¿verdad?, griego, que era muy usado en la política. Es como cuando una persona tenía una postura puntual y de la noche a la mañana, ¿verdad?, se daba vuelta a una postura completamente contrapuesta. Ese es
un poco la etimología en sí misma de la palabra apostasía, de ahí viene. Entonces el apóstol Pablo toma el término y lo aplica para una verdad espiritual, y es cuando un hijo del Señor, habiéndose encontrado con el Espíritu Santo, habiendo tenido un encuentro con él, hace o de alguna manera se para en la vereda de al frente nuevamente, es decir, vuelve a la esclavitud del pecado. Entonces, desde esa perspectiva entendíamos también que la manifestación del hombre de pecado está directamente relacionada con la conducta apóstata. ¿Por qué lo decíamos así? Porque debemos entender que hoy día la manifestación del hombre de pecado provoca un ecosistema, provoca un ambiente espiritual, provoca una atmósfera, ¿verdad? En el sistema en que vivimos. Ese espíritu del anticristo, como diría el apóstol Juan, ¿cierto? Está de alguna forma creando un ecosistema que va preparando, va pavimentando el camino para que el anticristo, este ser de perdición, este hijo de perdición, este hombre de pecado se manifieste. Y veíamos que la operación del anticristo va provocando esta atmósfera estimulante y que es como una mancha. Lo veíamos así, como que cuando cae una gota de agua, ¿cierto? Y empieza la gotita de agua, ¿verdad? A extenderse, 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 o una mancha de aceite, ¿verdad? Y empieza a extenderse y ya después la mancha es más grande de lo que nos cayó realmente como gota y nos ensució. Aquí, este ecosistema, ¿verdad? Esta atmósfera estimulante, en este caso, va provocando muchas veces que esa mancha afecte a la iglesia y en este caso vayamos desertando de una relación, de una intimidad con el Espíritu Santo. Y veíamos ahí las características de esa atmósfera y que hablábamos entonces que habían aumento de falsas doctrinas, hablamos de los sincretismos, ¿verdad? Cuando mezclamos ideas del reino, ideas del cielo, ¿verdad? Las mezclamos con otras cosas que son meramente humanas. Hablábamos también de la transigencia muchas veces de las iglesias, y es que comenzamos a normalizar formas de vida que sabemos en nuestro interior que el Señor no aprueba. Sabemos en nuestro interior que el Señor nos demanda un nivel mayor de intervención del Espíritu Santo en esas áreas específicas para que sean transformadas, para que sean limpiadas, para que sean restauradas, para que sean redimidas a Cristo Jesús. Entonces muchas veces vamos siendo transigentes con esas cosas. Hablábamos también de un aumento de delitos, una tendencia al caos, porque también explicábamos que donde hay caos, amados míos, muchas veces provoca un freno de la palabra. Poníamos los ejemplos de lo que pasa en naciones donde hay mucho caos, hay idolatrías por montones, hay muchas situaciones donde hay caos, hay corrupción, hay pobreza, hay idolatría, como lo que pasa en Medio Oriente, hay guerra, hay matanza, hay tantas situaciones que tienen una nación en caos donde en ese sentido va generando un anticuerpo a la palabra. Ahora, en la tarde, esto fue hoy día, leí allí en mi celular, esto no lo dije en la mañana, fue una noticia que leí ahora, ¿verdad? Leíamos ahí de que en Corea del Norte sentenciaron a un niño de 2 años. Sentenciaron a un niño de 2 años a cadena perpetua por descubrir a sus padres y a él leyendo una Biblia. Ahora, eso pasó ya hace 11 años atrás, solo que ahora se supo de ese caso y se hizo público. Pero si sacáramos cuentas ya, imagínense, el muchacho, el niño en realidad, un bebé de 2 años, ha vivido su vida en presidio, ha vivido su vida tras las rejas. ¿Por qué? Porque en esas sociedades donde hay tendencia a un caos, a una represión, ¿verdad? A una ideologización, a un ismo del infierno, ¿verdad? Entendemos que hay una resistencia a la palabra.
Entonces eso realmente pone los pelos de punta y realmente nos cuesta dimensionar estas cosas, porque gracias al Señor, aún pese a todas las situaciones que vivimos en nuestro país, que son muy crudas, que son muy serias, aún podemos quizás reunirnos sin mayores problemas o sin que nuestra vida al menos esté puesta en riesgo en un templo. Aún hoy, en este caso de junio del 2023, aún podemos hacer eso tranquilos. No sé cómo sea el día de mañana, pero hoy, al menos, nadie correría el peligro, al menos de parte del Estado, que nos maten por estar reunidos o que intercepten esta reunión, ¿verdad? Y que nos identifiquen y que nos busquen porque estamos reunidos en pro, ¿verdad? De compartir una palabra del Señor y la administración del Espíritu Santo. Entonces esas tendencias al caos van provocando muchas veces situaciones. El menosprecio por la ley de Dios, sacando a Dios de todas partes, eso también lo estamos viendo mucho en nuestro país. Aumentos de guerra, aumentos de hambre, aumento de terremotos, decaimiento del amor familiar, rebelión de los hijos contra los padres, rebelión en casa, peleas, discordias entre papá, entre mamá, ¿verdad? Situaciones de agravio familiar y la persecución a quienes defienden los principios cristianos. Entonces, todo esto es una mancha que va a ir en aumento en virtud de que el hombre de pecado se manifiesta, ¿verdad? Y que va a buscar, amados míos, tocarnos como iglesia. Va a buscar, de alguna manera, manchar nuestras vestiduras. Esta atmósfera en la cual nos desenvolvemos. De ahí que la palabra en Hebreos 3:12 hace una advertencia a la iglesia. Y dice allí el escritor de Hebreos, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Y ahí entendíamos que ese cuidarse tiene que ver con un discernimiento. La palabra griega ahí que ocupa es blevo, que significa ver, observar, estar atento, ver una realidad física de lo que ocurre con todo esto, ¿verdad? Con la tendencia al caos, con los sincretismos, con el menosprecio por la ley de Dios, con el aumento de guerras, con decaimientos familiares. Todo eso, verlo manifestado en el plano físico, discernirlo, ¿verdad? En el espíritu y así tener precaución para poder responder a ese ecosistema en cuidado, en alerta, conforme, ¿verdad? A lo que está pasando. Entonces esa palabra cuídense es un llamado a que la iglesia pueda desarrollar en estos tiempos un nivel mayor de discernimiento de espíritu, un nivel mayor por conexión con el Espíritu Santo, de entender qué es lo que el Señor quiere revelar, qué es lo que el Señor quiere conducir a su iglesia, de qué es lo que el Señor la quiere guardar, de qué la quiere cuidar. Y todas esas cosas, amados míos, tienen que ver con ese cuidarse. ¿Para qué? Para no caer en apostasía. La palabra ahí apartarse es apostemi, es decir, no renegar en contra del Dios vivo. Y ahí también vimos que hay 5 pasos que nos van conduciendo a un corazón apóstata. Es decir, dijimos también que nadie nace apóstata de la noche a la mañana. Nadie rechaza al Señor de la noche a la mañana. Es un camino que se va dando muy silenciosamente. Por lo tanto, debemos vivir apercibidos de eso. Debemos vivir con nuestras defensas espirituales altas contra las artimañas del enemigo. De ahí que el apóstol Pablo enseña esto y dice en la segunda carta a los Corintios, y dice que no desconsideramos las artimañas del enemigo. Es por eso que nosotros, por el poder del Espíritu Santo, debemos vivir apercibidos. ¿Para qué? Para no enrielarnos en esta ruta apóstata que va haciendo que nuestro corazón se vaya alejando cada vez más del Señor. Y vimos ahí que el primer paso es la incredulidad. Y dijimos que es la lucha constante que tenemos con creer, en este caso a las promesas del Señor y caminar en su temor. Leíamos ahí Juan 5:39 cuando el Señor le habla, en este caso a los fariseos, y dice,
Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es decir, muchas veces, amados míos, esa es nuestra realidad. Nos enfrentamos a la palabra. La palabra nos revela por el poder del Espíritu Santo aquellas áreas que tienen que ser tratadas. Pero aún así, la palabra dando testimonio de Cristo mismo, muchas veces lo resistimos, amados. Entonces, desde esa perspectiva debemos entender un principio, y es que mientras más luz tengamos de Cristo, mientras más se nos revele la palabra, amados, más responsables vamos a ser, porque vamos a tener mayor conocimiento de esa verdad. Me gusta mucho la expresión que muchas veces en estas mismas reuniones se ha dado, y es que bendita la palabra. Y sí, amados míos, es preciosa la palabra del Señor que fluye por los labios de cada una de las personas que está aquí ministrándonos. Pero eso también, esa profundidad espiritual que el Señor nos está hablando, esa claridad, ese discernimiento espiritual que apunta a situaciones puntuales, debemos comprender que nos hace más responsables, nos hace más, en este caso, nos debe hacer más responsables como hijos del Señor, porque entendemos verdades más allá. Entonces, desde esa perspectiva, amados míos, debemos entender esto. Luego, el segundo punto que vimos es que cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores muchas veces que las promesas espirituales, cuando las presiones, las pruebas, las tormentas van ahogando mi dependencia del Señor. Y veíamos ahí la palabra en Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y ahí veíamos que muchas veces, cuando vivimos circunstancias difíciles, pareciera ser que nuestra fe se debilita, pero son en esos momentos donde debemos acercarnos a esa gracia para que aquel acercamiento con el Espíritu Santo nos pueda ayudar en los momentos que más les necesitamos. Es por eso que necesitamos sabiduría para tomar las acciones espirituales correctas en los momentos de crisis, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de presión, en los momentos de pruebas, en los momentos de tormenta. Es allí donde más necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Y hasta ahí llegamos, oramos y ahora seguimos con el tercer paso que nos acerca hacia una apostasía. Y es mediante el engaño del pecado. Es la peligrosidad de volvernos tolerantes con una constante de vida pecaminosa. Es decir, amados míos, no amar lo que Dios ama y no aborrecer lo que Dios aborrece. Mire lo que dice el Salmo 45:7. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Este es un salmo profético, está hablando de Cristo. Dice allí, tu Dios te ungió con perfume de alegría. Amados, Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo, a usted y a mí, para que vivamos conforme a Cristo mismo, porque Él es nuestro modelo, Él es nuestra imagen. Por lo tanto, amados míos, al vivir conforme a Cristo, debemos entender que debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y es muchas veces ahí cuando toleramos esas transigencias que hablábamos arriba como un ecosistema, ¿verdad?, del anticristo, es que vamos de alguna manera amando lo que Dios aborrece. Y ahí nos presentamos en una contraposición contra la instrucción del Padre, porque debemos amar la justicia de Dios, debemos amar sus principios, debemos amar la santidad, debemos amar lo justo, lo correcto, lo puro, lo limpio, lo bueno, y aborrecer la maldad, porque Dios nos escogió y nos llenó de su Espíritu Santo. Fuimos ungidos con perfume de alegría. Por lo tanto, amados míos, debemos vivir lejos de ese engaño pecaminoso que muchas veces nos hace justificar
nuestras propias acciones incorrectas que cometemos. Luego el otro paso que nos lleva hacia una apostasía es la dureza del corazón. No hacer caso a las advertencias e instrucciones continuas del Espíritu Santo. Es lo que hablábamos recién, cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos impacta, cuando la palabra nos ministra, cuando la palabra nos advierte, amados míos, no es solo para que disfrutemos de lo increíble que es un conocimiento profundo de las verdades espirituales, sino que es para que nuestra vida, amados míos, sea transformada, para que nuestra vida sea cambiada, para que nuestra vida sea, amados míos, conforme al modelo, a la estatura, al carácter de nuestro Señor. Es por eso que debemos entender eso. Mire lo que dice allí en Hebreos capítulo 3, versículo 9. El Señor está hablando del pueblo de Israel en el tiempo donde estuvo allí en Egipto. Y dice, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras por 40 años. A pesar de estas hermosas palabras que nos confrontan, a pesar de cada domingo que disfrutamos de su presencia, a pesar de cuanto cantamos juntos, adoración al Señor, en nuestra casa, en la cate, en momentos como este, en nuestro grupo, a pesar de eso, dice ahí el 10, por eso me enojé con aquella generación, dice el Señor, y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Y esto es serio, amados, porque si nosotros como generación no somos capaces, amados, de poder comprender esta verdad sencilla, de caminar en los caminos del Señor, valga la redundancia, podemos provocar que el Señor se tenga que saltar nuestra generación y tener que ocupar a la que viene. Es decir, si yo no obedezco como generación 1, por así decirlo, el Señor va a tener que saltarse la mía, esperando a que mi hijo, nuevamente como siguiente generación, pueda entender cosas que a lo mejor yo no entendí por mi dureza de corazón. Y eso, amados, es triste para una generación, porque hay muchas veces que el Señor va a tener que restaurar altares, va a tener que restaurar y reordenar el altar, como decía la palabra ayer, pero en la generación que sigue. ¿Por qué? Porque nosotros como generación pusimos frenos. Había un dicho en nuestra iglesia también hace muchos años, y es que lo que una generación permite, la otra lo va a abusar. Y mi pastor ocupó mucho tiempo ese eslogan para enseñarnos muchas verdades. Lo que una generación permite, la otra lo abusa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Señor tiene que esperar de alguna forma a que haya una generación que esté dispuesta a pagar un precio. Es por eso que es tan importante, amados míos, alejarnos de la dureza del corazón, porque eso nos puede llevar a una apostasía. Y luego de eso, amados, lo que nos puede encaminar a una vida apóstata es contristar al Espíritu Santo, es decir, entristecerlo, apagar su fuego, violar el templo, que es nuestra vida misma. Y mire lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses 5, 19. Dice el apóstol a la iglesia de Tesalónica, no apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. Dice allí, en este caso, el 19. Y no desprecien las profecías. Tremenda lección. El apóstol le dice a la iglesia, no apaguen el espíritu ni desprecien las profecías. Y esa palabra no apaguen viene del griego venumi, y que significa tirar agua a una fogata. Es como cuando usted toma un extintor y extingue el fuego hasta ahogarlo. Es tirar un balde de agua fría a una fogata candente. Por lo tanto, ese apagar del Espíritu es como tirarle agua al Espíritu Santo para que su fuego consumidor se apague en nuestras vidas. Por lo tanto, la expresión allí es tremenda. Luego dice, no desprecien las profecías. Y la palabra despreciar en el griego está haciendo alusión a reducir a la nada la palabra profética, es decir, a multiplicar por 0. Y si la palabra enseña de que una semilla el Señor la puede multiplicar en 100, al 100 por 1, contristar al Espíritu se va a significar en nuestras vidas multiplicar por 0. Es decir,
¿Le va a quedar en sus manos? Nada. ¿Por qué? Porque extinguimos con fuerza, con frío, con un balde de agua, el fuego del Espíritu Santo. Y eso va a hacer que el Espíritu se contriste y nuestra vida vaya en camino hacia apartarnos derechamente del Señor. Amados, por eso que en Efesios 4 dirá allí también el apóstol, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Porque todo lo anterior, esos 5 pasos, van provocando un sentir de indiferencia de nosotros frente a Dios, por lo tanto nos vamos apartando hasta ya muchas veces derechamente, amados míos, estar lejos del Señor, tirar la toalla e irnos. Pero la buena noticia de esto, amados míos, es que Dios no quiere que nadie se pierda. No es la intención de Dios que usted se pierda, amado. Por eso que Él advierte estas cosas, para que usted pueda tenerlas presentes en su corazón. Mire lo que dice segunda de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, muchos dicen, el Señor no viene. Y si el Señor ha tardado, es por la sencilla razón de que Él quiere que cada día que pasa sea una oportunidad de gracia para que usted y yo nos arrepintamos frente a Él. Lleguemos a sus pies. Cada día de vida que usted tiene, cada día de respiro, cuando usted abre sus ojos, es una oportunidad de Dios en su vida para lanzarnos a sus brazos y decir, Señor, este día te necesito. Señor, este día, Padre mío, te necesito. Mire lo que dice la palabra allí en Isaías. Vengan y pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán de la mejor tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. Amados, Dios ofrece un perdón absoluto. ¿Son sus pecados como escarlata? Pueden quedar blancos como la nieve. Son rojos, pueden quedar blancos como la lana. ¿Están dispuestos a obedecer? Van a comer de la mejor tierra, van a vivir benditos. Pero si se niegan y se rebelan, si caen en esta apostasía, serán devorados por espada. Pero nunca se podrá decir que el Señor nos dio la oportunidad para que seamos llenos de una tierra bendita donde fluye la leche y la miel, que es el Espíritu Santo de Dios, que es su salvación, que es su presencia, amados. Oramos al Señor en esta noche. Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra preciosa. Gracias, Padre mío, porque nos contristas, Señor, porque nos confrontas, Señor, porque nuestro corazón, Señor, puede ser formado. Nuestro corazón, Señor, puede ser, Padre mío, edificado por tu palabra, Señor. Gracias porque nos adviertes a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque al día de hoy tenemos una oportunidad, Señor, de poder aclarar nuestras cuentas contigo. Tenemos una oportunidad de no apagar el espíritu, Señor, de no exterminar el fuego, de no ahogar el fuego, Señor, de no disminuir el valor de tu palabra profética, Señor, sino que tenemos la oportunidad de ir confiadamente ante el trono de la gracia para que mis pecados color escarlata sean de color blanco, para que mis pecados, Señor, sean blancos como la lana, para poder vivir alimentados de una tierra fructífera donde fluye leche y miel, Espíritu Santo. Maravillosas son tus bondades, tus misericordias cada mañana. Y que si nos mantienes con vida, Señor,
Es porque día a día nos das una oportunidad, Padre, de arreglar, Señor, cuentas contigo, de no tender, Señor, en esta ruta apóstata, porque entendemos que en ti hay vida eterna, Espíritu Santo. En ti, Señor, hay perdón absoluto. En ti, Señor, comeremos de la mejor tierra. En ti seremos más blancos como la nieve. En ti, Señor, seremos restaurados, seremos perdonados. Seremos, Señor, llenos de promesas, llenos de palabras, Señor, profética que configura nuestro futuro, que configura, Señor, tu propósito en nosotros, que configura, Padre mío, un tiempo especial para cada uno, de poder caminar en tu propósito, de poder conocerte, Espíritu Santo. Es por eso que desechamos en el nombre de Jesús toda incredulidad de nuestro corazón, toda presión de circunstancias que buscan ahogar tu semilla, todo engaño de pecado, Señor, que aún persiste en nuestra vida, toda dureza del corazón que nos mantiene rebeldes, Señor. Y perdónanos por cada vez que hemos contristado a tu Espíritu Santo, que hemos contristado, Señor, y hemos apagado el fuego, y hemos echado un balde de agua, Señor, a esa fogata que quieres encender en casa, que quieres encender en la intimidad de un corazón, que quieres encender en los hijos, que quieres encender, Padre, en las familias, que quieres encender en tu iglesia preciosa. Señor, perdónanos, Padre mío, si hemos menospreciado, Padre, tu profecía, si hemos pretendido, Señor, que no creyendo a la palabra, multiplicamos por 0, Señor, cuando tú quieres prosperarnos en todas las cosas, en todas las áreas, como dice el apóstol Juan, Señor. Padre, te bendigo, te glorifico, Señor, porque tus misericordias se renuevan con la iglesia que te busca. Tus misericordias se renuevan con una iglesia que se postra. Tus misericordias se renuevan con una iglesia que se acerca confiadamente ante el trono de la gracia, no exenta de dificultades, no exenta de lágrimas, no exenta, Señor, de problemas, pero dependientes de ti, Espíritu Santo, dependientes de tu palabra, dependientes de tu diestra, dependientes de tu sustento, dependientes de tu palabra, dependientes de tu guía, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa luz de la palabra que pones en nosotros. Pero queremos recibirla con cuidado, con responsabilidad, con respeto reverente, con temor reverente, Señor. Porque a mayor luz, Padre mío, porque a mayor revelación, porque a mayor estatura, Señor, también mayor es nuestra responsabilidad como hijos, responsabilidad como iglesia, responsabilidad, Señor, como reino de Dios que lleva, Padre mío, el estandarte de tu bandera en esta generación. Padre, no te saltes generaciones en mi vida, en mi casa. Padre, no te saltes generaciones, Señor. Haz lo que tengas que hacer con nosotros. Padre mío, te rogamos, Señor, que sea tu presencia, Dios, hablándonos, exhortándonos a la verdad, pudiendo, Señor, comprender la importancia de los tiempos que vivimos, Señor. Pudiendo comprender los tiempos, Señor, que estamos cursando. Pudiendo comprender, Señor, que la tierra está con dolores de parto, Señor, esperando dar a luz a tu venida, Rey de la Gloria. Te adoramos y te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Honramos tu palabra bendita, Señor. Agradecemos
Espíritu Santo, por ser nuestros maestros, Padre, por ser nuestro guía, por ser, Señor, nuestra regla, Padre, nuestro ayo, Señor, por ser, Señor, aquel modelo para nuestro corazón, para nuestro carácter, Padre. Gracias, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a mis hermanos aquí que tienen una necesidad de ti, Señor. Por eso que están aquí, Padre. Por eso que te buscan, Señor, porque hay una necesidad profunda de ser, Padre mío, instruidos en tu palabra. Hay una necesidad profunda de ser conectados contigo, Señor. Padre, abrázalos, bendíceles, elévalos en nuevos niveles de discernimiento espiritual. Dale mayor conocimiento de ciencia, Señor, a cada uno en su medida. Espíritu Santo, Dios, revélate como nunca antes, Señor, a esta iglesia que te busca. Porque así como el pecado leuda, el reino también leuda, Señor. El reino también leuda, Señor. El Espíritu Santo también leuda. Y si somos llenos de ti, podremos leudar, Señor, cualquier atmósfera de las tinieblas. En tu luz admirable, bendito el Señor, bendita es tu palabra. Gracias, Señor, porque aún siendo vasos de barro, empoderas a tu iglesia para edificar, para construir, para levantar tu propósito en esta generación. Por lo tanto, Señor, tomamos ese desafío, tomamos, Padre mío, esa responsabilidad para caminar en santidad, Señor, y crecer en el discernimiento de espíritu, Señor, y desechar de nuestra vida cualquier cosa que nos lleve en camino, Señor, a apartarnos de ti. En el nombre de Jesús sellamos este momento, Padre, con tu unción preciosa, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amados, tenemos al mejor de nuestro lado. Tenemos la palabra profética que si la creemos se vuelven los puños de Jehová en tu vida y en la iglesia. Creamos a las promesas de Él. Creamos a la palabra profética. Pidámosle al Espíritu Santo que nos haga crecer en discernimiento para ser mucho más agresivos espiritualmente con las tinieblas en los tiempos que vivimos. Bendito el Señor. Yo no sé si está por ahí mi amado Padre José. Si hay palabra del Señor en su boca. Amén, querido. Amén. Amén. ¿Me escuchas, querido? Sí, mi pastor. Lo escucho bien. Bendito el nombre del Señor por la palabra en tu boca, amado Gustavo. Mientras oraba el Señor, venía a mi mente la apostasía de la que tú hablabas. Oh, gloria al Señor. Seguramente la apostasía en nuestra mente suena algo así como, me volví terrible. Era un creyente, me volví ateo. Ahora soy satánico. Es probable que algún día alcancemos esa medida. Pero todo comienza, hermanos. La apostasía comienza por pequeñas semillas alimentadas por nuestra carnalidad. Un pequeño pensamiento, una pequeña idea, una muy pequeña desobediencia, un pequeño cuestionamiento, un pequeño, ya está bien, mejor corto, voy a mi película favorita. Pequeñas semillas
de algo muchas veces hasta ingenuo. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, nuestros pensamientos. Es demasiado frágil, demasiado frágil, demasiado frágil nuestra mente. Oh, aleluya, venga el poder del Espíritu Santo sobre mi mente, Señor. Venga el poder del Espíritu Santo sobre mis pequeñas ideas. Ay, Señor, no permitas, por favor, Señor, no permitas un frágil pensamiento, una pequeñísima idea que contradiga tu intención. Apiádate de mí, Señor. Ten misericordia. No quiero, en mi espíritu, no quiero fallarte, Señor. Y a eso se agrega que mi carne es débil. Oh, Señor, en lo personal, en lo humano, llevo todas las de perder. Por eso, Señor, es que ruego que tu Espíritu Santo habite abundantemente en mi persona. Gloria a tu nombre santo. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, amado Señor, amado Espíritu de Dios, amado Padre, amado Jesús. Gloria a tu nombre santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Solo tú, Espíritu de Dios, solo tú, Señor amado. Solo tú, amantísimo Padre. Solo tú, Señor. Podrás provocar la fortaleza de mi espíritu, de mi alma. Aleluya, y pisotear mis carnalidades. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Muchas gracias, amado. Muchas gracias, amado Gustavo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Despidámonos. Bendigámonos. Bendiciones a todos. Buenas noches, hermano. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, hermano. Que el Señor le bendiga. Gracias, señor. Gracias por la palabra. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones a Amén. todos. Gracias, Gustavito. Bendiciones, mis hermanas. Gracias, Gustavo, por la palabra. Muy hermosa. Buenas noches. Bendiciones. Gracias.